Nos encontramos con la nueva Pulsar N160 carburada. Amigos, la verdad, entre esta moto y la N160 FI ABS hay como 20 diferencias, pero nos centraremos en las más importantes de estas máquinas. Esta Pulsar N160 es una propuesta que hace la marca acá en Colombia para un público que busque una motocicleta de fácil mantenimiento o para un público que le gusta la Pulsar N160 por su diseño, por su motor, pero por costos o por presupuesto no le alcanza para la variante FI ABS, se haga a esta Pulsar N160 carburada, que es un poco más económica, obviamente con menos cositas. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Empecemos con las diferencias de esta Pulsar N160 carburada. En la Pulsar N160 FI ABS tenemos sensor de vuelco que apaga el motor en caso de una caída. En la N160 no lo tiene. Otro cambio para la gente que le gusta la mecánica. El ramal eléctrico es totalmente diferente en estas dos motocicletas. En la FI, barras de 37 milímetros. Y en la carburada, más delgadas de 33 milímetros, el recorrido se mantiene de 130 milímetros. Frenos en la N160 FI, un disco de 300 milímetros. Tenemos ABS, pinza Grimeca de 2 pistones y línea de freno blindada. En la carburada, un disco más pequeño de 260 milímetros. No tenemos marca externa en esta pinza, también 2 pistones. Y en este caso, la línea de freno ya es convencional. Atrás, en la FI, disco de 230 milímetros. Tenemos ABS, pinza de un solo pistón y línea de freno blindada. En la carburada, el tamaño se mantiene de 230 milímetros. No tenemos ABS, pinza de un solo pistón y la línea ya es convencional. Otro cambio, la marca de las llantas en la FI firmadas por Eurogrip y en la carburada por la marca famosísima y reconocida MRF. Las medidas son iguales tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Complementando el tema de frenos, en mi opinión, esta moto sí debió llegar al menos con frenos CBS. Hay por temas de seguridad. Es de aclarar que si usted compra esta motocicleta, así no tenga ABS, no va a pasar nada a partir del 13 de octubre de este año. ¿Por qué? Porque esa normativa solamente aplica para las motos importadas, fabricadas o ensambladas a partir de octubre de este año. Si no modifican esa normativa o la aplazan, hasta el momento va firme. Otro cambio, en la N160 carburada ya no tenemos el interruptor de luces como si lo tiene la versión FI ABS. Con ese interruptor, como lo tiene esta FI ABS, se puede apagar completamente este foco bifuncional. Ahora, en la carburada todo está encendido. Luz de posición y su faro bifuncional. Quiere decir, bajas y altas en una sola unidad. Otro cambio, en la Pulsar N160 tenemos sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Y la N160 carburada ya no tiene esa tecnología, pero sí el testigo en el tablero que ahorita lo miramos. Ahora pasemos a las diferencias que encontramos en su motor de la N carburada y la N160 FI ABS. Primero, estas dos motos son modelo 2026, la carburada y la FI, pero quiero mostrarles un detalle. Acá tenemos una Pulsar N160 FI ABS modelo 2024 y en esta máquina, en su motor, como nos dice acá, tenemos doble bujía. Por este lado tenemos una y al otro lado tenemos la otra. Solo como dato curioso, las Pulsar N160 a partir del modelo 2025 ya incorporan en su motor solamente una sola bujía, que la encontramos en este lado. Obviamente también aplica para esta variante, la carburada. Otro cambio, su sistema de alimentación. Esta motocicleta ya incorpora un sistema de alimentación por carburador de diafragma de la marca UCAL. Y gracias a ese detalle, en su comando izquierdo o piña encontramos la palanca del shock, estrangulador o ahogador, dependiendo del país, es lo mismo. Y por esta parte tenemos la válvula de paso de combustible del tanque hacia el carburador y otra manguerita que va entre el cilindro y el carburador
aunque esta moto la verdad no tiene llave de paso de combustible para usted abrir, cerrar o colocar reserva. En ese caso, están muy atentos al nivel de combustible del tablero. La refrigeración en la Pulsar N160 FI ABS es por aire y también por aceite. Al fondo tenemos su radiador. Aunque en la última actualización de la Pulsar N160 en la India se le quitó el radiador y le incorporaron barras invertidas y un tablero digital como el que tiene la Pulsar NS200. Y en la Pulsar N160 no tenemos radiador para su refrigeración por aceite, solamente por aire gracias a las aletas disipadoras de calor. Ahora pasemos a su tablero Infinity Display. Apaguemos el bombillo de este ladito. Ya no tenemos testigo de ABS, que no tiene, ni tampoco el check engine. Encontramos presión del aceite, batería, testigo de la pata abajo solamente informativo. No apaga el motor si la pata está abajo. Testigo de revoluciones altas, testigo de neutra, testigo de direccionales independientes. Luz alta, indicador de revoluciones, indicador de marchas, velocímetro, odómetro, la hora, nivel de combustible, odómetro, trip 1, trip 2, kilometraje en conteo regresivo para el próximo servicio. Y también aparece los testigos del DTE, AFE y FE que indicaban consumos de combustible como promedio en tiempo real. Eso ya no lo tiene en esta versión carburada. Estos son los cambios más relevantes entre la Pulsar N160 y la Pulsar N160 FI ABS. Sin embargo, haremos un repaso a sus otras características de esta N160 que son iguales en la FI ABS. La única diferencia que me falta sería su precio. Continuamos con la Pulsar N160 carburada, y para no decir que esta tiene esto y la otra lo mismo, solo me enfoco en esta motocicleta, dando a entender que aplica para la FI ABS. Sus llantas montadas en rines de aleación de aluminio no requieren cámara, son Sellomatic. Adelante, una medida de 100 de ancho, perfil 80, RIN 17 convencional. Atrás, 130 de ancho, perfil 70, RIN 17 convencional. Atrás, monosuspensión ancla al basculante, ajustable en precarga, de la marca Endurance. Su iluminación, un faro completamente LED, luz de posición, foco bifuncional, luz baja, luz alta. Y amigos, este faro alumbra muchísimo. Es una de las mejores motos en cuanto a iluminación. Atrás su stop en LED y direccionales convencionales. Y como detalle adicional, que si la luz está muy arriba o muy abajo, con este tornillito que está por acá de color rojo, se puede ajustar la elevación de este foco bifuncional. Por otro lado, encontramos defensas tipo oreja, gato central para facilitar los mantenimientos, puerto de carga USB integrado en la motocicleta, kit de arrastre con cadena tipo O-ring, visor para verificar el nivel del aceite. Además, este motor cuenta con un contrabalanceador para reducir las vibraciones del motor. Sus comandos retroiluminados, por este lado arranque eléctrico, corte de corriente, claxon, direccionales, luz baja, luz alta, luz de paso o cortesía. Ahora pasemos a la capacidad de combustible de esta Pulsar N160. Tenemos 14 litros, tiene buena capacidad, equivalentes a 3,69 galones. El tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, es gasolina corriente. Tenemos una relación de compresión de 10:3:1. Su tapa tipo avión con bisagra. En cuanto a su consumo de combustible, es complicado determinar porque la moto todavía está muy nueva, es una moto carburada, pero podría decir que estaría más o menos en promedio por unos 130 kilómetros por galón, en promedio. Falta ver cuando la moto esté en las calles. Si este tanque estuviera totalmente vacío, sin una gota de combustible, prácticamente aquí está así, se llenaría con 57,000 pesos de gasolina corriente. Ojo, si el tanque estuviera totalmente vacío, sin una sola gota. Pasando a su motor, pero antes los invito, amigos, a suscribirse a este canal Resmotos y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y seguirme en Instagram como @resmotos89. Se ha escuchado muy buenos comentarios de este motor. Su cilindrada de 164,82 centímetros cúbicos, 2 válvulas,
Transmisión mecánica de 5 velocidades, la primera abajo, las demás hacia arriba. Su potencia, unos poderosos 15,78 caballos a 8.750 revoluciones y su torque 14,65 Nm a 6.750 revoluciones. En cuanto a su velocidad de esta motocicleta, recordemos que es carburada, vamos a ver si de pronto alcanza más fondo que la versión FI, porque así pasa algunas veces que las carburadas corren más que las FI. Seguramente dará los 115 por hora sin problema y ya con más exigencia, dándole duro, pegado al tanque, en bajada, entre otras cosas, podría llegar a los 130 por hora. Ahora bien, ¿qué motos podría ser la competencia comercial para esta motocicleta, teniendo en cuenta que es una moto carburada y sin ABS? Solo por competencia comercial, tenemos la Yamaha SZ-RR, tenemos la AKT CR4 150, la Victory Venom 14 y la Giro 150 XT, aunque esa moto es carburada, pero tiene ABS. Altura del asiento de esta Pulsar N160, de acá al piso, 795 milímetros, no es una moto alta. Yo mido 1,62 y así llego en esta motocicleta. Alcanzo a llegar. Si me ubico de una forma así como más de ladito, digo mejor al piso. Su peso de 154 kilos en seco. Sabemos que las Pulsar no son motos livianas. Rango de giro cortico, normal en una moto de estas que es naked urbana. Posición, pues la verdad no se siente tan agresiva como tan hacia adelante, no me parece, un poco estiradito, pero se siente bien. El asiento, pues no sé, eso depende de cada quien, porque me parece un poco rígido, pero hay unos que dicen que es cómodo, ahí ya depende del gusto de cada persona. Y el corte de esta moto en su diseño, a mí me gusta, me llama la atención, y como siempre lo digo, en temas de colores y diseño, ya es de gustos. Y para su precio, colores, garantía, disponibilidad, tenemos acá a Ferney. Mijo, ¿cómo está? Oscar, ¿cómo está? Bien. Cuéntenos, mijo, precio, colores, disponibilidad, garantía, tiempos de entrega, se financia, se fía, se regala, se presta. Claro que sí, Oscar. Le comento, el costo de ella sin papeles es de 9.999.000 pesos. Con papeles, sujeto pues a región, es de 10.743.000 pesos con papeles, ¿no? Los colores, negro, rojo, azul, plata negro y gris brillante, Oscar. Garantía, la de las N, que es 24 meses o 30.000 kilómetros. Si la pago hoy, ¿la tendrán cuándo? ¿En un mes, mañana, 3 días, Oscar, 4? No, es mucho. De 4 a 6 días hábiles aproximadamente, sujeto pues a disponibilidad de tienda. ¿Se puede financiar? Claro que sí, le comento, solo con su documento en físico, lo traen, un estudio se demora entre 10-15 minutos aproximadamente y listo, ya tienen la moto, Oscar. Ahí embaladito con la deuda. Pero tiene su moto para estrenar, porque créame que todos, o yo soy uno que tengo mi moto también financiada, porque no sacar 10, 11 de una es complicado, es difícil en estos tiempos. ¿Dónde nos encontramos? Estamos ubicados en la calle 19, número 1146. Esta es la tienda principal de Grupo UMA, Pereira. Ahí están los teléfonos, preguntas, dudas, con mucho gusto estamos atentos. Encuentra repuestos, taller, todo el paquete acá en este punto de venta. Así es, Oscar. Allá pues, amigo, muchas gracias. A usted, Oscar. Gracias. Amigos, ¿qué opinan de esta nueva Pulsar N160 carburada? De esta nueva propuesta de la marca Bajaj o Grupo UMA aquí en Colombia. Los leo en los comentarios. Por favor, like, comente y comparta, que me ayuda muchísimo. Y muy importante, si de pronto esta moto no le gusta, a este lado les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Bajaj. Amigos, chao, chao, bendiciones. As you fade away.